vamos a orar y empezar con el libro de Juan. Nuestro Padre, te damos tantas gracias. Gracias por tu amor por nosotros. Gracias por el privilegio que es estar aquí, estudiar tu palabra juntos. Pido que nos bendigas, pido que me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra y que pido que sea de bendición y de ayuda a cada hermano. Señor, que tú seas glorificado esta mañana. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Juan, capítulo 15, versículo 1. Esto os recuerdo, bien, viene al final de Juan. Si estáis leyendo la lectura, si estáis leyendo en el plan de lectura, se va la niña y va más rápida que Raquel ya. Si estáis en el plan de lectura anual, pues iréis notando, ¿no?, que estamos ya en los últimos días de Jesús. De hecho, ayer y hoy estamos leyendo acerca de la crucifixión. Este pasaje viene justo al final de la vida de Jesús. Jesús está con sus discípulos, con los más íntimos, bien, sus seguidores más cercanos, y les está dando, pues, de las cosas más importantes, sus últimas palabras, se podría decir, antes de morir a sus discípulos. Aquí se encuentran algunos de los pasajes muy importantes de los pasajes más importantes de la Biblia, ¿no? Son las últimas palabras de Jesús a sus seguidores. Últimas palabras antes de su resurrección, ¿no? Obviamente no terminó la historia allí. Pero, otra vez, hablando de esa relación, ¿no?, de los discípulos, pues coge una ilustración el Señor. Y en Israel pues había muchas viñas, era pues conocido por su vino, como en algunas partes de España, ¿no?, que se ven viñas por todas partes. Yo siempre me acuerdo en la casa de los abuelos que vivían en Elche, que tenían viñas ellos en casa, no para vino, pero para uvas, y era siempre, a mí me fascinaba como niño ver cómo las lianas recorrían por todas partes, tenían atados por el techo, o sea, iban las lianas por muchas partes, ¿no? Pero venían todos a un tronco y se conectaban al centro de la viña, ¿no? Yo me acuerdo visualmente de, pues, cómo era la viña. Los que conocen las viñas, pues pues también es muy fácil de entender esta ilustración. Pues Jesús coge de una ilustración típica de su día y dice: yo soy la vid verdadera. La vid sería el ramo central de la viña, ¿no?, donde todas las ramas, todas las uvas y todo lo que viene de la viña se conecta a esta vid central. Yo soy la vid verdadera, o sea, el de verdad, yo soy. Jesús poco antes de esto ha dicho: yo soy la verdad, ¿no?, el camino, la verdad y la vida. Jesús es el centro de todo lo que es verdadero. Hay muchísimo, muchísima competición en el mundo de las supuestas religiones, ¿no? Cada religión con su propia idea de la verdad. Cada uno pues dice que, pues, en nuestra religión vas a encontrar la realidad, ¿no?, la verdad. En nuestra religión, en nuestra iglesia, en nuestro grupo, incluso en el grupo de los ateos, pues vas a decir: no, aquí encuentras la realidad. Bueno, Jesús, pues, entre todos, es el único que demostró con sus milagros y con su carácter la autoridad para decir: yo soy la verdad, ¿no? O sea, muchos han dicho que son la verdad. Jesús es el único que lo ha demostrado. Y ha puesto su vida como seña, como demostración de sus palabras, ¿no? No tenemos únicamente las palabras de Jesús, tenemos una vida para demostrar la veracidad de esas palabras, ¿no? Bueno, dice: yo soy la vid verdadera. Bien, hay otras, la idea es aquí, hay otras vides, ¿no? Pero yo soy la que es verdad. Y mi Padre es el labrador. Bien, bueno, una viña no funciona sola, ¿no? Hay que darle mucho trabajo. Los frutos salen con el trabajo del labrador. Bien, frutos silvestres no son casi ni comestibles. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Aquí hablando un poco de la Trinidad, y más adelante Jesús va a introducir el Espíritu Santo también.
Dice, todo pámpano, estos son las ramitas de la viña, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Cuál es el trabajo del labrador en cuanto a una viña? Pues tiene que ir escogiendo. Esto se corta, esto se queda, ¿no? Y por podar, y lo que llamamos podar un árbol, eso hace que lleve fruto, ¿no? Si lo dejas sin podar, si lo dejas sin mano de obra, no va a dar fruto, o el fruto va a ser muy pequeño y no muy bueno. Bien, con el trabajo del labrador funciona correctamente la viña. Y está utilizando esa metáfora, está usando esa ilustración. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, Dios está mirando a todos los que están conectados a Jesús a ver si dan fruto. Dice, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Esto, la idea es aquí, es otra vez podar, quitar todo lo innecesario. Todo lo que vaya a chupar nutrientes y agua y todo lo que no va a dar fruto se quita para que lo que dé fruto sea más efectivo, ¿no? Lo va a limpiar, lo va a podar para que lleve más fruto. Bueno, es una ilustración, no es una ilustración. Esto está simplemente hablando de una realidad, ¿no? Tiene una realidad detrás de la ilustración. ¿Qué está diciendo Jesús? Bien, muchos se identifican con Jesús, bien, y de hecho, pues en este mundo hay una gran parte del mundo que se llaman cristianos, que dicen servir a Jesús de alguna forma. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que utilizan el nombre de Jesús y sus vidas dan fruto. Pues no. De hecho, quizás la mayoría de los que se llaman cristianos no están haciendo nada de lo que son los trabajos, las obras de un cristiano. ¿Cuántas personas se llaman católicas, que se llaman cristianos, pero no sirven a Dios? Sus vidas no se pueden diferenciar de las vidas de los de alrededor. En cuanto a la Gran Comisión, ni siquiera saben lo que es, y si lo supieran no les importaría. Bien, estas personas no están dando fruto. ¿Qué es el fruto? Pues el fruto es el fruto de salvación. El cristiano, el que está conectado a Cristo, que esté dando fruto, es el que está dando el Evangelio. Ojo, que tú no puedes provocar la salvación en nadie, ¿no? No está a tu cuenta el que otra persona sea salva, pero tu trabajo es estar dando ese testimonio. El cristiano está produciendo fruto del Evangelio, produciendo fruto en su vida, que sería gloria a Dios por vivir. Usando la idea del fruto del Espíritu en Gálatas, el cristiano vive con amor, paz, gozo, paciencia, todos los frutos del Espíritu. Eso es lo que describe un cristiano conectado a la vid, ¿no? Una persona que se llama cristiano, usa el nombre de Dios y su vida demuestra fruto. ¿Bien? Que de las personas que están, pues se llaman cristianas, ¿no? Dicen estar conectados a Cristo, pero no dan fruto. Bueno, en realidad no son parte, y aquí la metáfora, como digo, es simplemente una metáfora. Dice, Dios va a cortar esas ramas. No estamos hablando aquí de que fueron en un momento salvos y perdieron la salvación. Estamos hablando de gente que dijo ser cristiano, pero en realidad no lo eran. ¿Bien? Gente que coge el nombre de Cristo, pero no son en realidad parte de la viña. ¿Bien? No saquemos demasiado de la metáfora que está usando Jesús, ¿no? Lo va a cortar, lo va a limpiar, porque ¿cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es fruto, igual que cualquier labrador de cualquier viña, ¿no? La viña no se suele tener ahí porque es bonita. La viña se cuida, se labra para que dé fruto. Exactamente igual con Dios y con nosotros. Dios, su meta para nosotros es su gloria. ¿Bien? Dios quiere que nosotros vivamos conforme al plan, o sea, conforme a nuestro diseño como humanos. Dios nos diseñó para servirle, para traerle gloria. Y eso es su meta. Bien, y a través del Señor Jesús nosotros podemos producir fruto para la gloria de Dios, pero únicamente conectados a Cristo. Bien, bueno, hay mucho que decir aquí, pero vamos a avanzar. Bien, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, Jesús está hablando a quién aquí, acordaos, a los discípulos, ¿no? Y
Jesús aquí les dice, vosotros, yo os he ido podando, esencialmente. Yo os he ido preparando. ¿Bien? ¿Qué han sido los últimos 3 años que pasaron los discípulos con Jesús? Pues han sido entrenamiento intensivo para producir fruto, ¿no? Jesús les ha ido demostrando su pecado, eliminando pecado, santificando, enseñando, preparando para ser útiles. Y Jesús ahora está a punto de irse y está diciendo, vosotros habéis sido preparados, ahora, venga, a producir fruto, ¿no? Yo he hecho ya mi parte, ya he hecho el trabajo en nuestras vidas. Esto no es que ya habían llegado a la santidad, ni mucho menos. Vamos a ver en pocos capítulos que Pedro le niega a Jesús, que salen huyendo. O sea, les falta mucho trabajo, sí. Pero Dios les ha preparado lo suficiente para que empiecen a dar fruto, ¿no? Es lo que está diciendo. ¿Y cómo lo ha hecho? Dice por su palabra. Bien, ahora Jesús obviamente estaba en persona y les hablaba con la voz y escuchaban con los oídos. Les daba la palabra oída. Nosotros tenemos también la palabra de Dios. No es por accidente que llamamos la Biblia la palabra de Dios, ¿no? Tenemos la palabra también, la tenemos para leer. Y el que no tenga Biblia o el que no pueda leer, la escucha en la iglesia. Bien, nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Y Jesús lo que está diciendo es, lo que os prepara, lo que os poda, como un labrador poda la viña, es mi palabra. La Biblia es lo que nos prepara para el fruto, nos prepara para el servicio. Eso es conclusión directa o aplicación directa de lo que está diciendo aquí Jesús. Bien, ¿cuáles son las tijeras o cuáles son los utensilios del labrador de Dios para prepararnos para su servicio? Pues la palabra de Jesús. Bien, la palabra de Dios, la Biblia. Dice el 4, permaneced en mí. En la canción hablábamos de pertenecer a Cristo, ¿no? Pues aquí dice Jesús, permanecer. Es un verbo muy interesante para usar. Una viña, y aquí igual rompe un poco la ilustración, ¿no? Porque un pámpano, si te imaginas una viña, no puede escoger en qué vid estar, ¿no? No es que tenga elección en todo esto. Pero ¿qué significa? O sea, cuando dice Jesús permanecer, está hablando de sacar alimentación. Está hablando de esta idea de chupar nutrientes, de crecer de nuestra fuente. Es un poco tonto, ¿no? Pero imagínate que un pámpano, una rama de la viña, dijera, yo no necesito la vid, que es lo único que le conecta a la tierra, ¿no? De donde salen los nutrientes. Yo no necesito la vid, yo voy a crecer por mi cuenta, me corto la conexión y voy a apañármelas solas. Apañármelas solo. Pues no duraría mucho ese pámpano hipotético, ¿no? Obviamente no funciona así. Lo que Jesús está diciendo es tienes que estar conectado a mí, de ahí sacas el crecimiento, de ahí sacas los nutrientes para poder producir fruto, ¿bien? E igual que funciona así con la viña, funciona así con el que quiere producir fruto para Dios. Tienes que estar conectado a Cristo. Permanecer en mí, dice, y yo en vosotros, es un trabajo bilateral, ¿bien? Por ambas partes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esto es muy importante, ¿bien? Porque hay muchos, creo yo, que se llaman cristianos y quieren hacer lo correcto y quieren hacer lo bueno. Yo creo que hay mucha gente que quiere hacer bien y quiere ayudar a los demás y se llaman cristianos, pero lo están haciendo por su cuenta. O sea, lo están haciendo a su manera, con sus propias fuerzas, con su propia visión, y no están chupando de las fuerzas de Dios. No están conectados a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿bien? Que es al final la fuente de este crecimiento. Lo quieren hacer por sus cuentas. Hay muchos cristianos, por ejemplo, que quieren ser, y dicen, no, yo puedo ser un cristiano y no ser parte de una iglesia. Yo puedo apañármelas solo. Yo puedo estudiar la Biblia por mi cuenta, no necesito ni un pastor, ni hermanos a mi lado, yo puedo por mi cuenta. Eso simplemente no es bíblico, ¿bien? Eso es simplemente apartarse de lo que dice la Biblia, ¿no? La
ya es muy clara en cuanto al diseño y la función de la iglesia. Esa persona no está permaneciendo en la palabra, está buscando su propio camino, está buscando su propia forma de producir fruto. Y no va a funcionar, igual que un pámpano, ¿no? Únicamente permaneciendo en Cristo, y que Él permanezca en nosotros, podemos hacerlo bien. Y muy sencillamente, pues esta idea de permanecer en Él, es esta conexión con las palabras de Dios, que es, otra vez, como el agua, los nutrientes, ¿bien? Que obran en nuestra vida. La palabra de Dios es lo que nos santifica, ¿bien? La Biblia dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Todo lo que es nuestro crecimiento y fruto espiritual viene a través de la palabra de Dios, ¿bien? No hay cristiano independiente, ¿bien? Somos cristianos conectados a la fuente únicamente. Dice el 5, yo soy la vid, para que quede claro, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿no? Otra vez, gracias a Dios que no depende de que nosotros, o sea, esta relación con Dios no es que Cristo es pasivo y nosotros simplemente tenemos que enganchar y sacar nosotros los nutrientes, ¿no? Jesús no dice simplemente permanecer en mí, va por ambos sentidos, ¿no? Y Jesús también se aferra a nosotros. Y gracias a Dios por eso, porque nosotros como cristianos somos cristianos muy débiles. Somos cristianos que nos distraemos muy rápidamente. Y podemos empezar con el ejemplo de los discípulos, ¿no? Los discípulos mismos eran, pues, súper distraídos y quejicas y llenos de pecado por su propia cuenta, ¿no? Estas son las personas que pasaron más tiempo con Jesús. Permanecemos en Cristo, pero gracias a Dios que Él permanece en nosotros. Y Él sí que no va a fallar. Bien, Jesús no nos va a abandonar. Y ahí está, pero ese es el gran misterio, un poco de la relación nuestra con Dios. Necesita ambas partes. ¿Bien? Jesús no va a empujar nutrientes a una persona contra su voluntad. Requiere por ambas partes. Pero gracias a Dios, ¿no? Que cuando nos distraemos por nuestro pecado, cuando nos distraemos porque somos personas egoístas, somos personas que por nuestra cuenta no valdríamos, ¿bien? Pues gracias a Dios que Dios tira de su parte también, que la relación va en ambos sentidos. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y eso es al final nuestra única meta en la vida como cristianos, debería ser llevar fruto. ¿Bien? Traer fruto a Dios. Puede ser, como digo, en almas que vienen a Cristo, puede ser en nuestra vida transformada, manifestando el fruto del Espíritu. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso podría estar resaltado, esto deberíamos repetirlo 1000 veces. Separados de Cristo, nada podemos hacer. O sea, nada útil. Muchas cosas podemos hacer, ¿no? Pero ningún fruto vamos a producir. Y aquí es donde fallan, pues, muchas obras sociales, incluso a veces obras cristianas, o que se denominan cristianas, cuando se separan de lo que es la Biblia. Hay ministerios por todo el mundo. Hay ministerios que en muchos casos empezaron como obras cristianas, pero se han convertido con los años, quizás, en más que nada obras sociales que poca raíz tienen ya con la Biblia. Y eso es como una vid diciendo, yo ya me las apaño solo, yo ya puedo yo ya voy a enfocarme en el fruto y no en la vid. No son efectivos, no van a hacer ningún cambio duradero y no van a traer fruto a Dios. ¿Bien? Únicamente el fruto viene a través de Cristo, a través de la Biblia. Tiene que estar arraigado en una relación cercana con la palabra de Dios. Bien, yo intento enfatizar al máximo aquí en la iglesia la necesidad de la Biblia, ¿no? Estudio de la Biblia, estudio intensivo. Y os digo, no es suficiente
un culto el domingo, un culto el miércoles. Eso no es suficiente de la Biblia. Para producir fruto vamos a tener que estudiar, vamos a tener que chupar diariamente de la palabra de Dios. Bien, es tan importante la lectura y el estudio diario, continuo de la palabra de Dios para ser útiles. Bueno, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién quiere encontrarse en esa situación, no? ¿Quién quiere llegar al cielo y decir, pues yo en realidad no produje mucho fruto? Aquí no hay que preocupar, o sea, no hay que pensar que Dios no va a quitar la salvación a nadie. Si eres salvo, Dios no te va a podar de la viña, ¿no? Tu eternidad está sellada, es duradera si eres salvo. Pero ojalá no lleguemos al cielo y digamos, pues la verdad he producido muy poco. No, nuestra función aquí es fruto y ya está. Lo rico que seamos, lo bien que hayamos hecho en nuestra vida aquí, no importa en el cielo, no importa en la eternidad. Lo único que importa es el fruto que hemos producido. Bien, esa es nuestra función. La viña no recibe premios por ser bonita, ni por haber crecido muy grande, ni por nada más que su fruto, ¿no? Esa es la única función que tiene una viña. Versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Otra vez, esta idea de si no estás produciendo fruto, bueno, y más atrás, si no estás arraigado en Jesús, no estás en su palabra, no vas a producir fruto y vas a ser echado. Otra vez, la idea aquí no es pérdida de salvación, ¿bien? La salvación no se pierde. La idea aquí es que no estás conectado a la viña, por lo tanto no eres cristiano. O sea, eres cristiano en nombre y ya está. Dios no te reconoce como suyo. Bien. El que no produce fruto no es en realidad cristiano, y es así de sencillo. Por mucho que esta persona haya hecho una oración en el pasado y haya dicho, bueno, yo antaño yo pedí que Dios me salvara, yo hice tal oración y dije estas palabras, incluso en una iglesia me arrodillé y lo que sea. Todo eso puede ser cierto y que no seas un cristiano. ¿Bien? El cristiano produce fruto. No podría ser más claro de la Biblia. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Obviamente esto ya alusiona al infierno. No hablamos de pérdida de salvación, no es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿no? Pero está diciendo, ojo, si no estás produciendo fruto, pues seguramente no eres cristiano, no estás conectado a mí. Y eso es serio. Bien, porque hay muchas personas que piensan que son cristianos por haber hecho una oración o por haber hecho una decisión en algún pasado, pero no están produciendo fruto, por lo tanto, bíblicamente no son cristianos. ¿Bien? Es así de sencillo. No existe esta idea de antes era un cristiano, pero ahora ya no lo soy. Una persona que no produce fruto está demostrando que no es un cristiano. Ahora, Dios conoce el corazón. Yo no puedo apuntar el dedo a ninguna persona y decir si es cristiano o no. Lo sabe Dios. ¿Bien? Desde luego, como dije, somos débiles y caemos en el pecado. Y a veces los cristianos pasamos rachas donde pues no estamos en la palabra y nos ponemos débiles y parecemos estar muertos. ¿Bien? Por eso somos pecadores y por eso la necesidad de que Jesús permanezca en nosotros. ¿Bien? Pero simplemente lo digo, lo que dice la Biblia tan sencillamente, si no estás produciendo fruto, ten muchísimo cuidado porque seguramente no eres salvo. Así de sencillo. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, otra vez, ¿qué es esta idea de permanencia? Es la palabra de Dios. Lo que Jesús enseñó. Permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es fascinante el inicio del Evangelio, ¿bien? Cuando Jesús
volvió al cielo y los discípulos continuaron y eso. Hubieron muchos milagros y los discípulos, los apóstoles, hacían milagros, ¿no? Hacían grandes señas y curaban a personas y hacían cosas a través de la oración, a través del poder de Dios, cosas increíbles. Ahora, según entendemos, bien, o sea, ya no hacemos nosotros milagros, por lo menos yo no he hecho ningún milagro nunca, bien, y las señales que eran evidentes al principio del Evangelio, en los discípulos y en los apóstoles, parece ser, o sea, que hayan cesado o por lo menos sean increíblemente escasos hoy en día, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos la Biblia y los discípulos no tenían una Biblia que entregar. Es bastante sencillo al final. Ellos no tenían la palabra de Dios para utilizar, para testificar, y ahí es donde entraban los milagros, como Jesús, ¿no? Demostrar que sus palabras venían de Dios. Ahora ya no es necesario, Dios no lo considera necesario. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios terminada, ya vale por sí misma, ya es la palabra de Dios, es el poder, no somos nosotros, ¿bien? Y los milagros ya tienen una parte secundaria aquí. Pero los discípulos hicieron grandes milagros, ¿bien? Estuve leyendo un libro hace poco hablando de, bueno, teorizando que quizás hayan, o sea, seguramente los discípulos, los apóstoles, llegaron a partes muy remotas de la tierra e hicieron grandes señales. Hay muchas leyendas antiguas que podrían estar relacionadas a apóstoles viajando y dando el Evangelio, ¿bien? Hicieron grandes señales, hicieron cosas por Dios. ¿Por qué? Porque era parte de producir fruto. Era lo necesario para el fruto en su día. Ahora, nadie tiene que pensarse menos porque no está haciendo milagros ni nada así, ¿no? Estamos hablando de los carismáticos antes. Y en muchas iglesias se te mira mal, se usa el ¿cómo se dice la palabra? La culpa de decir, pues yo no estoy haciendo tal cosa, yo no tengo los milagros, yo no tengo estos dones, y es una táctica para hacerle sentir culpable a alguien para que haga más. ¿Bien? No es así como funciona. ¿Bien? Nosotros no tenemos ningún mandamiento de estar haciendo milagros, ni hablar en lenguas, no hay ningún mandamiento así en la Biblia. ¿Bien? Eso ha cambiado mucho. Pero la oración sigue en vigor. ¿Bien? Jesús está diciendo, pedid lo que queráis y os será hecho. Esto en gran parte hablaba de los milagros, pero hoy en día Dios sigue contestando oraciones, ¿bien? No tan instantáneamente como en los días de los milagros, no, pero Dios sigue oyendo y sigue contestando cada vez, ¿bien? Dios, las oraciones funcionan, y funcionan para los cristianos. Es pérdida de aire, pérdida de aliento para el que no esté en la palabra de Dios, ¿no? Pero el cristiano tiene acceso a la oración y Dios le escucha. En esto dice, es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis fruto. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El discípulo es un seguidor, ¿no? Una persona que imita. Pues Dios es glorificado cuando producimos fruto. Eso es nuestra única meta, nuestro único propósito, ¿bien? Deberíamos estar maximizando nuestro fruto para Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y aquí Jesús utiliza su relación con Dios Padre, que es una relación de intimidad perfecta, comunión perfecta, amor perfecto, ¿bien? No hay días malos entre Jesús y el Padre, ¿bien? Jesús está diciendo, así como Dios me ha amado, yo os amo a vosotros. Esta idea de que Jesús va a permanecer en el cristiano siempre. No nos vamos a perder eso de Jesús, ¿bien? Así también yo os he amado a vosotros. Es un amor que no se va a romper. Imposible romper ese vínculo, ¿bien? Jesús nos ama, punto. A los cristianos, ¿no? A los que son salvos. Así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Otra vez tenemos esta idea de yo os he amado, vosotros hacer de vuestra parte. Bien, tiene dos direcciones. Permanecer en ese amor, imitar ese amor. Bien, y aquí ahora vamos a ver qué significa
bueno, ¿cómo permanecemos en el amor de Jesús? ¿Qué significa esto? Pues nos lo explica. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué significa permanecer en el amor de Cristo? Guardar sus mandamientos, o sea, obedecer lo que Él manda. Eso es amar a Cristo. El amor de Dios es muy sencillo en la Biblia, ¿bien? No es un sentimiento, no es que uno dice, yo tengo que sentir algo hacia Jesús, sentir algo hacia Dios, ¿bien? Como un amor que está fuera de mi control y ojalá tuviera más sentimientos. No es eso en la Biblia. El amor es obedecer. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es así de sencillo. Sí que tenemos opción, o sea, sí que tenemos la opción de guardar mandamientos. Igual no puedes controlar los sentimientos, ¿no? Pero eso no es el amor. Tenemos opción de obedecer o no obedecer. Y obedeciendo es como amamos a Jesús. Permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Otra vez lo vuelve a su ejemplo. Y Jesús fue perfectamente obediente a su Padre. ¿Bien? En toda la voluntad de Dios. Incluso en la crucifixión, Jesús dijo, no hago mi voluntad, hago la voluntad de mi Padre. ¿Bien? Jesús puso ese ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Jesús diciendo, mi forma de amar al Padre es obedeciéndole. ¿Bien? Curioso, ¿no? Dentro de la Trinidad, cómo funciona eso. Mi forma de amar es obediencia. ¿Vuestra forma de amarme a mí? ¿Cuál es? Pues obediencia. ¿Bien? Eso es nuestra relación con Cristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Asociamos esta idea de obediencia a veces con hacer cosas que no nos gustan. ¿A que sí, no? Obedecer es como, pues voy a sacrificar mi felicidad para hacerle feliz a Cristo, o algo así. Tenemos esa asociación, pero en el caso de Jesús no funciona así. Cuanto más obedecemos, más gozosos vamos a ser. ¿Bien? ¿Por qué? Porque fuimos diseñados por Dios para obedecer, no fuimos diseñados para otra cosa. Si actuamos conforme al diseño de Dios, vamos a tener gozo. Así nos hizo Dios. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Si me amáis, si permanecéis en mi amor, vais a tener gozo. Y dice, y vuestro gozo sea cumplido. Esto es mi mandamiento. Aquí va a resumir qué es lo que Dios espera de nosotros. Bien, y si pudiéramos resumir los 9 frutos del Espíritu, y además este concepto de testificar y producir fruto en almas para Cristo, si lo pudiéramos resumir en una idea sería esta. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Esto es lo que Dios espera de nuestra obediencia. ¿Cómo obedecemos a Dios? Amándonos unos a otros. Y el amor no es fácil. Amar unos a otros es amar a pecadores. No es amar a personas que no son a veces fáciles de amar. Si Jesús dijera, ama a las personas buenas, pues eso sería muy fácil de cumplir, ¿verdad? Ama a las personas que son fáciles de amar, pues vale, genial. Pero eso no es lo que mandó Jesús, eso no es lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ni tú ni yo somos fáciles de amar. No existen muchas personas fáciles de amar. Jesús dice, amaos los unos a los otros, primeramente entre cristianos, pero además a amar a los perdidos también, ¿bien? Como Jesús también. Esto no acaba con los cristianos. Dice, esto es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, amaos tanto como os amo yo. O sea, tenéis que imitar a Jesús tanto en la calidad del amor como en la cantidad de amor. O sea, Dios te amó a ti y me amó a mí, pues sí, tienes que amar a los hermanos de la misma forma. Eso ya es un pedido muy grande, un pedido alto, ¿bien? Y piensa en las personas a tu alrededor y pregúntate, ¿no? Pues yo amo a esa persona, yo amo a mi vecino, yo amo a
las personas en mi iglesia, yo amo a mis parientes, incluso el tío loco que es súper pesado, o lo que sea, ¿no? Amo a los demás como Jesús me manda, pues no, bien. Todos nosotros somos nos falta mucho en eso. Yo os lo garantizo, no hay que pensar mucho. Fallamos mucho en este mandamiento de amar a los prójimos. Bien, eso es, al final es un pedido muy grande y vamos a necesitar mucha santificación, mucho cambio de parte de Dios para poder cumplirlo. Bien, debemos estar haciendo lo mejor que podamos, amando los unos a los otros, no solamente a los fáciles de amar, sino a los difíciles de amar. El amor es sacrificar, el amor es perdonar, el amor es hacer algo aunque no nos apetezca a nosotros, pero si le apetece a la otra persona. ¿Bien? Amaros los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. Y, como último, si no fuera suficiente, si no fuera suficiente lo que dijo, mira cómo termina la idea. Mira el último versículo, y aquí terminamos, ¿no? ¿Cómo lo ata el Señor? Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Otra vez, volviendo al ejemplo de Jesús. O sea, Jesús nos está pidiendo amar los unos a los otros como Él nos amó a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la demostración más grande del amor que podría haber? Pues morir, ¿no? O sea, si el amor es sacrificarse por otra persona, pues el sacrificio más grande es tu vida. La demostración más grande de amor que hay es poner la vida por otra persona. Bien. Y alguno lo ha hecho, pero piensa, o sea, ¿por qué pondrías tu vida? Quizás por tu pareja, quizás por tus hijos, ¿bien? Quizás amas tanto a esas personas como para poner nuestra vida, pero Jesús por quien puso su vida. O sea, Jesús por quien murió. Jesús murió por el que le blasfema, ¿no? Jesús murió por el que le odia. Murió por las personas más viles de la tierra. ¿Y por qué lo hizo? Porque les amaba. ¿Bien? Ese es el amor que Dios nos está mandando imitar. Amar a los demás es algo muy difícil. ¿Bien? Y amarles tanto como Jesús, que Jesús estuvo dispuesto y de hecho murió por todos ellos y por nosotros. Gracias a Dios. Es muy fácil pensar en los demás, ¿no? Que eran muy rebeldes y mira que Dios les amó a ellos, pero mira tu propia vida. Jesús murió por ti, siendo el pecador que eres, siendo el pecador que soy. Jesús dijo, a pesar de todas las veces que me va a desobedecer, a pesar de lo testarudo que es, yo voy a morir por David, ¿no? Yo voy a morir por esta persona. Eso es la demostración de amor más grande que hay, ¿no? Y el listón está ahí. Jesús dice, permaneced en mi amor, amaos a los unos a los otros igual que yo os amé a vosotros. Bien, ¿nos queda trabajo por hacer o no? Sí, la verdad que sí. Bien, pero eso es lo que significa permanecer en el amor de Cristo. Bien, así que dos ilustraciones sacamos dos aplicaciones sacamos de esta ilustración, ¿no? Lo de la viña. Bien, ¿cómo crecemos? Bueno, ¿cómo producimos fruto? Permaneciendo en Cristo, más específicamente, permaneciendo en su palabra. Bien, su palabra es lo que nos da el poder de producir fruto, igual que una viña necesita agua y nutrientes para producir fruto. Bien, la palabra de Dios, permanecer en ella. Jesús va a permanecer en ti, tú haz de tu parte. ¿Bien? Y permanecer en el amor de Cristo. Que Jesús ya hizo su parte y quiere que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cómo le podemos amar a Jesús? Pues es tan sencillo como obedecer su mandamiento de amar a los demás. Fíjate, podemos pensar todos quizás en una persona que quiere que le ames, que quiere que le des, ¿no? Es como una persona que necesita, ¿no? Pues Jesús, ¿qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué significa el amor a Jesús? Pues imagínate una persona que te dijo, mira,
me quieres amar, o sea, quieres complacerme, quieres hacer lo que yo pido, demuéstrame el amor amando a los demás. O sea, lo menos egoísta que podría haber. ¿Bien? Así demostramos nuestro amor a Jesús, amando a nuestros prójimos, a los de nuestro alrededor. ¿Bien? Bueno, la vid verdadera, eso es la ilustración de Jesús. Vamos a permanecer en Él, ¿bien? Vamos a permanecer en su palabra, permanecer en su amor y vamos a amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Bien? Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por este día, gracias por el tiempo de tu palabra. Pido, Señor, que nos ayudes. Nos pides mucho y necesitamos que tú nos transformes, que tú cambies nuestro corazón. Ayúdanos a permanecer en tu palabra y permanecer en tu amor. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, a vivir por ellos y no por nosotros. Y pedimos que nos ayudes a traerte más fruto a ti. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.